Listo, entonces hoy iniciamos otra sesión del Seminario de Epistemología Contemporánea, ya con nuevo texto. Ya nos despedimos la vez pasada de Danzi y hoy estamos como en una transición a otros textos, en particular dos, uno de Marcus Gabriel, del libro en español se traduce como Sentido de Existencia, uno de los capítulos donde presenta como su propuesta epistemológica, digamos, en el contexto de su ontología plural. Y leímos en un texto cortito de Bachelard relacionado con los grados de la vigilancia epistemológica. Y bueno, vamos a ver qué sale de ahí del diálogo entre ambas posiciones. Y pues bueno, no sé quién quiere empezar leyendo su reacción. Si quieren yo, porque hice como dos paginitas largas, no sé si sea mucho, pero bueno. Vale, sí. Adelante, comparte la Vale, pantalla. vale. Un segundo. Creo que no puedo compartir. Yo ya te estoy dando aquí el poder. Compartir, Va. bueno, ya. Listo, ya todos están. Va, voy. Ah, ahí están viendo mi pantalla. Sí, pues está cargando. Va, me avisan. O sea, como que sí la vemos, pero no aparece el texto. O sea, aparece como la interfaz de Teams o algo así. Sí. Ah, es que la compartí mal. Un segundo. Es que ustedes saben que la tecnología. A ver, esperen. Ah, ahí se cambió, o siguen viendo lo Ya, mismo. ya, ahora sí está perfecto. Si quieres, lo Ahí, puedes darle un poquito de zoom y ya está. Ahí está va, perfecto. Sí. vale. Yo le puse reflexiones en torno al pluralismo epistemológico de Marcus Gabriel. Marcus Gabriel propone una perspectiva filosófica entendida como el nuevo realismo crítico que defiende una realidad independiente de la mente humana, pero desde donde podemos formar representaciones mentales que nos ayudan a entender la realidad y conocerla. Sin embargo, Gabriel busca trascender la relación rígida entre la realidad y la representación, porque ambas son interdependientes y hacen parte de una esfera de sentido. Así, por ejemplo, cuando percibimos una manzana roja, el color de la manzana es una representación mental que depende de varios factores: la iluminación, la percepción individual y la capacidad visual. Esta representación del color de la manzana está influida por una realidad física, pero también por las facultades sensoriales y cognitivas del ser humano. A diferencia de Kant, quien sostenía que nuestras categorías mentales son a priori como las que se relacionan con el color y que no es posible conocer la manzana en sí misma, sino únicamente como se aparece ante nosotros, Gabriel enfatiza que la existencia de la manzana como una realidad objetiva independiente tiene un color que es intrínseco a la existencia de la manzana, pese a que nuestras representaciones mentales del color estén influenciadas por factores subjetivos. En palabras de Gabriel es: no podemos conocer cosas en sí, pues no somos capaces de captarlas con una independencia de manifestaciones desfiguradas en virtud de la perspectiva. Para Gabriel, la teoría de conocimiento kantiana es limitada por tres principales razones. Hace una crítica a la distinción kantiana de fenómenos y noúmenos, porque no podemos afirmar la existencia de cosas en sí mismas independientemente de nuestras representaciones, y debemos tratar las representaciones como una parte integral de la realidad. Por otro lado, Gabriel pone énfasis en la experiencia y la intersubjetividad y resalta su importancia en la formación del conocimiento, estableciendo que el conocimiento se construye a través de la interacción con el mundo y con los seres humanos. Las experiencias compartidas y la comunicación desempeñan un papel importante en la construcción de nuevos conocimientos, y defiende que hay muchas formas de conocer, de ahí que hablemos de un pluralismo epistemológico. Por último, difiere del idealismo trascendental kantiano,
que le atribuye un papel fundamental a la mente en la construcción de la realidad, pues aunque las representaciones mentales son una parte activa de nuestra comprensión del mundo, se defiende la existencia de una realidad independiente de nuestras representaciones. Ahora bien, para Gabriel, la relación entre conocimiento y existencia es fundamental, ya que cuestiona la idea de que el conocimiento pueda separarse completamente de la existencia y la experiencia humana. Perspectiva que, por cierto, me recuerda a la filosofía fenomenológica de Merleau-Ponty, porque enfatiza cómo la experiencia y la percepción son esenciales en la comprensión del mundo. No obstante, Gabriel destaca mucho más el papel del lenguaje en la construcción del conocimiento y se centra en la relación entre el lenguaje y la experiencia, porque solo mediante el lenguaje podemos compartir nuestras percepciones y dar sentido a lo que experimentamos. Otro punto en el que difiere Gabriel cuando cuestiona las formas de conocer es con la perspectiva cartesiana y su dualismo mente y cuerpo, ya que para Gabriel no hay una dicotomía o un dualismo en donde la mente esté separada del cuerpo, sino que están profundamente interconectadas en la experiencia humana. Su enfoque es más holístico y por tanto valora el hecho de que nuestras perspectivas son infinitas y que el conocimiento que está arraigado en la existencia es influenciado tanto por nuestras experiencias como por nuestro contexto. La existencia es el punto de partida de toda reflexión filosófica. Es una realidad innegable e ineludible. Existimos como seres conscientes en el mundo y en la realidad en que existimos. Las experiencias que nos atraviesan, las percepciones y las acciones son los cimientos sobre los cuales construimos nuestro entendimiento del mundo y de nosotros. Y como cada individuo experimenta la realidad y su contexto de vida particular, entonces entendemos la realidad de múltiples formas. Pongamos un ejemplo. El tiempo en la cosmovisión aymara, comunidad indígena de la región andina de América del Sur, considera que el pasado llamado Naira Pacha está por delante. Naira, cuyo significado es ojo, refiere al pasado como aquello que está al frente de nuestros ojos. Por eso podemos mirarlo, rememorarlo y sentirlo en tal rememoración. Mientras que el futuro está atrás, es una carga que llevamos en la espalda que pesa y confunde, pues el intento de orientarse por él nos extravía y nos hace renunciar al presente. Esta es una cita de un texto que saqué. Esto hace que el presente se entienda como el único tiempo real en el que existimos, o más bien estamos existiendo. Pero el conocimiento tradicional y occidental difiere de esta forma de entender el tiempo y pone el pasado por atrás, el futuro por delante. Otro ejemplo es el de los pueblos amazónicos, que han desarrollado profundos conocimientos de las propiedades medicinales de las plantas y que en su mayoría difiere de las investigaciones cientificistas occidentales en el ámbito de la medicina. De modo que estos ejemplos nos muestran cómo las distintas culturas, los distintos sentires, lenguajes, cosmovisiones y demás pueden tener formas únicas de conocer y entender el mundo, lo que resalta la importancia de un pluralismo epistemológico defendido por Gabriel, en el que podemos apreciar diversas perspectivas, los múltiples caminos y enfoques legítimos que nos lleven a conocer. No se adhiere a una única teoría o método de conocimiento porque valora la diversidad de perspectivas y enfoques epistemológicos. En palabras de Gabriel, el pluralismo epistemológico habla contra modalidades del escepticismo, donde se presupone que propiamente el saber ha de unificarse. El hecho de que tenemos un saber matemático, sociológico, literario y epistemológico desmonta la idea de un ataque general a nuestros conceptos epistémicos. Y eso es todo. Yo lo que hice fue tratar como de volver a esa cuestión de lo que significa saber, cómo conocemos, digamos, desde la perspectiva de Gabriel, resaltando estos dos conceptos de lo que es el realismo crítico y el pluralismo epistemológico. Y de ahí pues traté justamente como de encararme con dos autores que él trata en ese capitulito, que es con Descartes y con Kant, en estos modos de conocer y pues pensando cómo se pueden entender esas formas distintas, ese pluralismo como tal, de ahí pues traje como el ejemplo del tiempo y ya, eso fue básicamente lo que hice. Pero me voy a prender la luz porque siento que está re oscuro. ¿Viste? Sí, digamos que me parece muy importante, Cami, resaltar una idea
con la que comienzas, y es que, y eso lo va a hacer también ya al final, bueno, lo va a insinuar al final del parágrafo, porque en realidad es un parágrafo que corresponde a la segunda parte de su gran libro. El libro que estamos revisando es Sentido de Existencia. En inglés es Field of Sense, y ese libro, Campo de Sentido, incluso me parece, no sé por qué no lo tradujeron Campo de Sentido, me hubiera parecido más chévere porque es su noción ontológica principal. Y ese libro se divide en dos partes, está la parte ontológica y la parte epistemológica. En teoría se supone que uno debió pasar toda su ontología para ya leer su propuesta epistemológica. No obstante, el autor, como es muy amigable y también está a favor de la divulgación de la filosofía y todo, uno lo puede leer también sin tener como este background. Entonces, esta segunda parte corresponde a su propuesta epistemológica y solo estamos leyendo un parágrafo de esta gran parte que se llama epistemología. Tú empiezas con algo muy importante y va a ser diciente, yo creo que para ciertas epistemologías y ontologías contemporáneas, y es una crítica al representacionalismo, a la idea de representación. O sea, la idea clásica de representacionalismo es la idea según la cual, por ejemplo, en la percepción de este vaso, en esta percepción de este vaso, hay una percepción que yo tengo del vaso que funge como un mediador y que no me deja ver el vaso en sí. Gabriel dice, eso no tiene sentido. Primero, lógicamente no tiene sentido porque hay una regresión al infinito, ¿no? Entonces, para yo conocer la representación de vaso, debo generar otra representación de segundo orden. Y para conocer esa representación de segundo orden, debo generar una representación de tercer orden. Entonces, se vuelve un razonamiento inútil. O sea, es como la primera crítica a nivel lógico. Otra crítica que hace es, bueno, y ya lo hemos hablado muchas veces, es que reducimos toda nuestra percepción a un solo sentido, que es la vista, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy agarrando el vaso y yo no puedo decir que estoy agarrando la representación del vaso. Claro, estoy agarrando un escorzo, como lo diría fenomenológicamente, pero eso no quiere decir que no esté agarrando el vaso en sí. Más bien estoy teniendo otra interacción, también está el tacto, ¿no? También si lo quiero saborear, entra el gusto, etcétera. Entonces esa es la segunda crítica que le hace Gabriel al representacionalismo, y es que solo supone la primacía de lo visual, y estamos en una epistemología, al menos la epistemología occidental, desde Aristóteles, que se inaugura en parte por Aristóteles, presupone la visión como el medio privilegiado para hacer ciencia. Creo que eso ya lo habíamos discutido en sesiones anteriores. Y la tercera crítica, y la más importante, y yo creo que es donde está el quiebre y lo dice, y hoy lo leímos, es que la representación es tan real como el objeto. O sea, yo no puedo hacer una jerarquía entre representación y objeto real. Y habla, por ejemplo, pone el ejemplo de fotografías, ¿no? De cuadros y demás. Y eso es muy importante porque eso también va en consonancia con otro de sus, ahí no lo desarrolla, pero lo desarrolla a lo largo del libro, con otras de sus apuestas, que es la flat ontology o la ontología plana. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a haber jerarquía. En una epistemología tradicional, yo hago una jerarquía entre objetos verdaderos y representaciones. Aquí en esta ontología no va a haber esa jerarquía. Las representaciones son tan reales como los objetos. Ahora, alguien me podría decir, a ver, si yo tengo el vaso y consumí algún alucinógeno y veo el vaso, pues no sé, con ondulaciones, digamos. ¿Eso qué? Hay que. Gabriel diría que esa ilusión sería un hecho en el mundo. O sea, ver el vaso de esta manera es un hecho en el mundo, como cuando veo el vaso en percepción normal. Claro, eso ha llevado a muchos problemas porque hay un autor que se llama Maidon, que en filosofía moderna empezó a decir eso. Y pues lo empezaron a criticar porque entonces le decían, entonces usted multiplicó los entes, ¿no? Entonces vamos a tomar por verdadero tanto la percepción del vaso normal como la percepción del vaso anormal, entonces ya no vamos a poder distinguir entre una percepción correcta y una percepción incorrecta. Es como una objeción que se le puede hacer, pero en la primera parte del libro, y no recuerdo, Gabriel combate ese argumento. Ahorita no recuerdo cómo lo combate, se me escapa,
pero sí tiene en cuenta ese contraargumento y hace una objeción. Al mostrar cómo una representación es un hecho en el mundo, como cualquier cosa, como cuando el vaso se rompe, etcétera. Entonces, eso quería destacar en el comienzo, es decir, cómo Gabriel hace un ataque al representacionalismo moderno, mostrando que se sedimenta sobre esos tres supuestos que más o menos acabo de bosquejar. Sí, justo, o sea, por ejemplo, en el concepto del vaso, Kant diría que, por ejemplo, el color hace parte de una categoría a priori mental y no sé qué, y Gabriel casi que dice que eso es intrínseco, de que hay una realidad objetiva y aparte que no necesariamente pues tiene que ver con esa categoría mental. Eso es lo que yo le entiendo en una de las críticas a Kant, porque siento que es recrítico Kant, y también me gustaría adentrarme un poco más, por ejemplo, él hace críticas a los juegos lingüísticos que propone Wittgenstein. Wittgenstein es un autor que a mí de por sí me gusta muchísimo y me gustaría, pues tal vez, no sé si de pronto ustedes conozcan más porque yo no me he introducido tanto, digamos, en estos temas, pero ese tema y también esa disputa que tiene con Wittgenstein, que en el capítulo lo llega a mencionar, pero así como pinceladamente, pero sí sé que tiene que ver mucho con estos juegos lingüísticos que también me parecería chévere entender, pero sí, gracias ahí por tu aporte. Bien, a mí me llamó la atención mucho ese ejemplo que colocaste, la relación como específicamente en estas ideas de tiempo que yacen en dos contextos distintos, ¿no? El contexto occidental que conocemos, y pensé, por ejemplo, en Walter Benjamin, sus tesis sobre la historia y estas cosas, con metáforas como similares, pero opuestas, ¿no? En términos de la relación tiempo y espacio, ¿no? Que el tiempo está adelante o el tiempo está atrás y cómo lo vemos. Eh, Ahí, en el contexto del pluralismo epistemológico de Gabriel, hay algo que todavía no me queda muy claro en él. Seguramente habrá que leer el siguiente parágrafo o otra propuesta. Y es, bueno, ¿qué pasa entonces cuando tenemos estas realidades distintas, ¿cierto? Contextos, o diría el campos de sentido, donde la relación tiempo y espacio es distinta. En este caso, la concepción del tiempo en el mundo aymara, pues es de una manera opuesta a la concepción de tiempo en el mundo occidental. La pregunta es, bueno, ¿dónde queda entonces la aspiración de verdad, de saber que Gabriel declara en el texto? Él dice, yo estoy comprometido con una epistemología, o sea, acá hay hechos que hay que demostrar porque él en el fondo igual es realista, ¿no? Eh, la pregunta sería, claro, en un contexto como este, por ejemplo, cabría la pregunta por cuáles son las propiedades del tiempo, o más bien quedaría abierto a una suerte de relativismo realista, donde pues hay dos campos de sentidos, y en un campo de sentido hay una verdad, y en otro campo de sentido hay otra verdad, que son verdades en el contexto de ese campo de sentido, pero fuera de ellas entramos en problemas, que es un poco una dificultad que Sí. encontrábamos con Gabriel, ¿no? Cómo ciertas verdades que tienen lugar en un campo de sentido entran en contradicción con verdades de otro campo de sentido, y entonces en el contexto del campo de sentido de la ciencia considerada, la que queramos en particular, pues con cuál nos quedamos cuando nos toca evaluar el valor de verdad de ambas afirmaciones que provienen con veracidad de campos de sentidos diferentes, ¿no? Creo que es un problema que hay como pues latiente, que no me queda del todo claro con Gabriel, pero que bueno, vale la pena pues, discutir y Camilo. Digamos que Gabriel tiene una tesis impresionante que expone en su primera parte y también en otro libro aparte que se llama ¿Por qué no existe el mundo? Incluso comienza el parágrafo que leímos diciendo, yo parto aquí ya que demostré de que el mundo no existe.
Entonces, por fuera de los campos de sentido no hay nada porque no hay un mundo que contenga a todo. O sea, suponer que existe un único tiempo real objetivo presupondría existir que, presupondría la existencia de solo un contenedor que contenga todos los campos de sentido y Gabriel ya demostró en la primera parte que eso no es posible. Y bueno, y ahí se mete con paradojas lógicas y matemáticas, que me parece muy persuasivo y muy inteligente. Entonces, para él, la realidad es plural. De entrada hay plural. O sea, si uno se quiere ser exagerado, es decir, hay muchos mundos. Claro, el problema que queda para Gabriel, y es el mismo problema que le queda al giro ontológico en antropología, entiendo, es bueno, ¿y cómo se conectan esos mundos? Porque también hay conexiones, para que no quede en un aislacionismo ahí raro, ¿no? Si afirmó que no existe un contenedor y hay muchos mundos, está bien, pero cómo se conectan, porque también parece ser que hay intersecciones ontológicas como Kevin lo ha propuesto en otros escritos y en otras reflexiones. Entonces, para el concepto de tiempo, lo que Gabriel diría, pues es que este concepto de tiempo funciona en el mundo aymara, perdón, o amazónico, y el concepto de tiempo de la física, pues funciona en la idea de universo occidental, y los dos son verdaderos. Ahora, en el momento que yo quiera decidir es cuando hay verdades que se disputan en un mismo campo de sentido. Porque, por ejemplo, yo tuve un compañero muy bueno, Agner, Camila lo conoce, él le decía al profesor, pero con el terraplanismo, él decía, profe, entonces, si los terraplanistas llegan y dicen que es un campo de sentido y que la Tierra es plana, ese es un campo de sentido, entonces es verdadero. Y el profesor que me introdujo a todos estos temas le decía, pues no, porque el terraplanista está peleando con evidencias de la astronomía del mundo occidental. El indígena no está peleando con esas evidencias. O sea, él no está proponiéndole otra teoría alternativa a Einstein. Simplemente, ni siquiera es una teoría, es su manera de vivir el mundo y eso guía su vida, ¿no? O sea, ahí ya, por ejemplo, ya no entraría la idea de teoría. O sea, yo siento que hay campos de sentido, por ejemplo, el occidental, donde la noción teoría es importante y parece ser que en otros campos de sentido no existe esta noción de teoría y por lo tanto no existe esta noción tampoco de naturaleza y cultura que sí existe en Occidente. Y por lo tanto, como no están en pugna, o sea, como no existe, o sea, no existe el indígena que diga como, es que esta teoría le va a combatir a la teoría de Einstein. O sea, no existe eso, y como no existe eso, son dos mundos ahí en ese sentido paralelos. Bueno, es como una respuesta muy a bosquejos porque pues es algo que hay que trabajar y pues en sí sí es un reto que hay que asumir si uno se compromete con una ontología a la Gabriel, digamos. Es lo que yo tendría que decir por el momento. Yo iba a añadir además de ello que, pues yo, Gabriel, pienso también más en una postura constructivista epistemológica, por así decirlo, en donde no hay una idea de verdad absoluta, ¿no? O objetiva que trascienda, digamos, de una perspectiva individual. Yo creo que parte de las verdades también son construcciones humanas y obviamente para saber eso pues hay que evaluar también los contextos y las distintas, digamos, perspectivas de las cuales se examina, ¿no? Una verdad como tal. Entonces, si bien no hay una verdad absoluta, sí se evalúa el contexto y las experiencias, siento yo que tanto individuales y demás, para que haya esa pluralidad. Ahora, desde el ejemplo de los Aymara, yo creo que ahí está también pensando en una idea que Kevin se acercó y es con Benjamin, justamente con esta idea del progreso que él critica, y es que uno piensa, digamos, el pasado está al frente y el futuro atrás, está diciendo un poco bajo esa característica de que hay un tiempo lineal y demás, que si en el presente nosotros como que no miramos hacia atrás para corregir o modificar algunos de los problemas del pasado, pues entonces eso se va a seguir arrastrando de tal manera que el futuro se ve como una amenaza casi que para nosotros, porque estamos arrastrando los mismos problemas del pasado, ¿no? Entonces, dice, uno puede como que mirar el pasado a través de la memoria. Entonces, si hay una forma, digamos, si hay una verdad ahí que va en contra de estas lógicas
de la idea de la temporalidad lineal y progresiva, de no considerar pues que el pasado es un hecho como consumado, como etapas clausuradas lejanas, sino que se pueden traer justamente al presente para que el futuro no nos amenace de esa manera, como que se arrastre, digamos, esta temporalidad, que aparte es una temporalidad que es construida, ¿no? La temporalidad cronológica, la temporalidad representada por los relojes es un tiempo creado, pero a veces no responde ni siquiera a los tiempos biológicos, incluso la naturaleza misma. Entonces yo creo que se está pensando mucho desde esa dimensión como un poquito política, pero sí resalto pues justamente eso, que no hay una única verdad, pero que esas verdades se tienen que evaluar según los contextos, las experiencias y demás. Sí, yo entro ahí como en un tris de enredo, porque, claro, por un lado está la idea de que hay varios campos de sentido y que la verdad sería en ese sentido contextual, ¿no? Como que variaría en función del campo de sentido considerado y cada campo de sentido tendría su familia de verdades y también su familia de cosas falsas, ¿no? De cosas que no existen. Como en el mundo occidental ahí no existen los fantasmas, en el mundo aymara a lo mejor no existe la depresión. Me estoy inventando cosas. Eh, Sin embargo, yo creo que esa, digamos, como tentación relativista, en el sentido de que lo que existe y la verdad está sujeta a campos de sentido y que hay múltiples, entonces hay múltiples verdades, puede correr el riesgo de hacernos pensar que la propuesta de Gabriel es constructivista, como lo estabas mencionando. Y yo ahí sí creo que no tanto, porque sobre todo, es que igual en el texto igual de pronto no está tan claro, pero amparándome de pronto en lo que alcancé a leer en algún momento de la primera parte del libro, yo entiendo que la propuesta de Gabriel se aleja justamente del constructivismo, porque él lo que está defendiendo es el realismo. O sea, el libro apunta a una ontología realista y él lo que quiere decir, en resumen, es que lo que existe no está sujeto a la percepción de los individuos, no está en nuestra mente, como por su pelea con Kant, sino que lo que existe existe con independencia de nosotros. Por eso da pistas para una ontología y en consecuencia una epistemología pues posantropocentrista o algo así, ¿no? En todo caso no centrada en la mirada humana, sino que hay campos de sentido en lo que existen objetos y esos objetos se relacionan entre sí con independencia de que nosotros los miremos o los subordinemos de una manera. Entonces, en ese sentido, yo lo que entiendo es que la propuesta epistemológica apuntaría a una epistemología realista que trata de encontrar relaciones en el mundo que existen con independencia de nuestra observación pero que de todos modos ya no es un realismo como universal, el realismo como universal de la ciencia, del positivismo, donde hacemos descubrimientos de esa totalidad de mundo que existe, sino que hay como varios mundos y uno tendría que ir más o menos descubriendo los objetos que existen en ese mundo, la forma en la que se relacionan. eh, sí, yo creo que es más o menos algo así. Lo que a mí no me queda muy claro es cuál viene siendo, y conecto con tu inquietud, es cuál viene siendo el lugar del sujeto que conoce aquí en esta epistemología. O sea, ¿qué centralidad tiene el investigador a la hora de conocer desde esa perspectiva realista? Si la idea es que pues, la realidad ya tiene propiedades que existen con independencia del observador, ¿cuál sería el papel del observador? ¿Y cuál sería también la relación de la teoría? ¿Y cuál sería también la relación con la empiria? O sea, son cosas que yo no estoy seguro, yo creo que en este texto yo no lo alcanzo a ver, no sé si en el siguiente capítulo que él dice que en el siguiente también trabaja la epistemología de pistas, pero son preguntas quizás un poco ya más metodológicas que me dejan ahí como en duda, porque uno puede llegar a tener la tentación de pensar en el constructivismo, pero su ontología va para otro lado. Pero el aquí tampoco creo que aclara cuál sería el papel del sujeto que conoce. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, yo dije constructivismo, pero me refiero más bien, tal vez no sea el término, pero yo lo asocio más bien a los diferentes modos en los que podemos experimentar, o sea, no contemplar una propia
una verdad absoluta como tal, sino contemplar otros caminos y otras formas de conocimiento. Más bien a eso asocio el término con Gabriel, pero claro, yo defiendo obviamente que también es un realismo crítico, justamente la propuesta que él hace y el pluralismo epistemológico. Creo que iba a mencionar algo. No, pues me estoy pensando, pero está muy interesante la pregunta. Pero por el momento no. Bueno, no sé si Andrés quiere comentar algo o alguien quiere leer una reacción. Pues si quieren, yo continúo con la mía porque siento que sí se complementa un poco con lo que empezó a esbozar Camila. Hágale. Entonces, esperen, comparto. Sí se ve, sí. 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 Bueno, bueno, me excuso porque en realidad un párrafo es dedicado a Bachelard y ya el resto es a Gabriel. No hago una conexión entre los dos. Sería muy interesante, pero yo creo que para hacer esa conexión entre los dos, pues sí hay que conocer, pues a profundidad, o bueno, no a profundidad, pero más textos al menos completos de los autores. Y ya, pero sí quise decir algo sobre la vigilancia epistemológica y luego ya pasó sobre el pluralismo ontológico, que pues es el epistemológico, perdón. Bueno, ontológico epistemológico, que es el que pues nos convocaba. Entonces voy a empezar a leer y como siempre voy haciendo comentarios. Con respecto al concepto de vigilancia epistemológica, es fundamental cómo Bachelard relaciona el proceso del conocimiento con el psicoanálisis. O sea, yo lo que me llevo aquí con esta lectura de este texto tan corto de Bachelard es que ya es una epistemología, a diferencia, por ejemplo, con la que vimos con Dancy, ya depurada por los maestros de la sospecha, o bueno, o los tiene en cuenta, ¿no? Y Bachelard, por ejemplo, tiene en cuenta mucho el psicoanálisis, y eso es muy importante porque la epistemología antes del psicoanálisis era una epistemología que confiaba mucho pues en las facultades del sujeto, ¿no? Y no contemplaba como estas fuerzas ocultas que nos condicionan. Pero fíjese que Bachelard ya es hijo del psicoanálisis y está pensando una epistemología en ese marco y eso me parece muy interesante porque cómo pensar una epistemología en la que ya la conciencia no es central, que incluso es más o menos la pregunta que hace Kevin, pero en otros términos, donde el sujeto no es central porque pues el sujeto tiene muchos sesgos, el sujeto está condicionado históricamente y demás, y aún así puede hacer ciencia, ¿no? Porque uno puede volver a caer otra vez en el escepticismo, ¿no? Decir, dado que nosotros pues estamos sesgados, eh, dado que estamos condicionados cultural, históricamente, dado que estamos entretejidos en relaciones de poder, por lo tanto, todas nuestras teorías van a tener esos vicios y por lo tanto nunca vamos a ser objetivos, ¿no? Eso diría un escéptico, ¿no? Pero creo que aún así defendemos valores como que se puede más o menos conocer la realidad, que podemos decir ciertas cosas verdaderas y que las podemos distinguir de ciertas cosas falsas. Y creo que Bachelard, pese a que conoce toda esta crítica al psicoanálisis, al sujeto moderno, piensa una epistemología ya con estas variables. A mí me gustaría profundizar porque aquí lo veo, o sea, creo que en otros escritos lo deberá desarrollar, no lo sé, no sé si Kevin de pronto lo ha trabajado más, pero creo que él ya parte con esa variable del psicoanálisis. Y eso me parece importante porque no lo había visto. Por ejemplo, Dancy obviamente es mucho después que Bachelard, pero Dancy, estando en otra tradición, nunca nos nombra al yo del psicoanálisis, o sea, como si no existiera eso, ¿no? Pero aquí Bachelard sí lo tiene en cuenta y es importante, ¿no? Y más que el psicoanálisis también ha tenido impacto en América Latina de algún modo. Entonces, Bachelard afirma que la vigilancia es una acción del superyo. O sea, es un concepto también del psicoanálisis. O sea, recordemos que está el yo, el ello y el superyo, ¿no? Y el superyo es el yo del deber, por decirlo así. Entonces, fíjense que el superyo es el que hace epistemología.
ni el hecho no es el que la hace, sino el super yo. Bueno, a mí me parece esto muy interesante, o sea, me parece muy renovada la epistemología nutrida por el psicoanálisis, no lo había visto. Entonces, fíjese que la vigilancia es una acción del super yo. Es el que hace la vigilancia epistemológica. Y a mí eso me parece muy importante porque antes era la subjetividad en abstracto el que hacía la epistemología, ¿no? Piensen nada más en Descartes o en Kant. Ya con la filosofía contemporánea, ya es la comunidad intersubjetiva. Pero pues la comunidad intersubjetiva sigue siendo todavía muy abstracto, ¿no? Ya ahorita hablamos de comunidades ya más locales y demás. Pero que Bachelard diga que la vigilancia epistemológica la haga el super yo, quiere decir que es el yo que reflexiona y que además es un yo que ha interiorizado el deber y es un yo que controla sus pulsiones, ¿no? Como, o sea, o sea, a lo que voy es que hay que mirar como las implicaciones de esta afirmación. Pero sigo leyendo. Esta vigilancia irradia al menos en tres niveles, que en el epígrafe escrito que nos envió Kevin, creo que el que hace el epígrafe o los que hacen el epígrafe también lo sintetizan muy bien. En lo empírico, en lo metódico y en lo epistemológicamente propiamente dicho. Por lo tanto, todo el proceso de generación del conocimiento requiere al menos tres momentos. Atender los hechos o la empiria, atender el método con el que conozco esos hechos y también un tercer paso, desabsolutizar el marco del método o lo que se llama el momento propiamente epistemológico. Claro, dice, se puede suponer que hay investigadores que se quedan en el nivel uno y en el 2, pero el reto es hacer como las tres acciones, ¿no? Yo atender los hechos, pero también ser consciente del método con el que atiendo los hechos, pero además ser consciente de cómo mi método también tiene o se erige en un paradigma más grande, ¿no? Y ahí podría entrar lo que, bueno, Bachelard no lo nombra, pero lo que hemos llamado aquí supuestos ontológicos, ¿no? Que hay ciertos métodos que se inscriben a ciertos paradigmas y esos paradigmas a su vez tienen, si se quiere, supuestos ontológicos. Entonces yo creo que, claro, a veces los investigadores se quedan en uno y en dos y pues llegar a este nivel es difícil, ¿no? Y yo creo que pues es una exigencia contemporánea y lo hacemos porque eso permite también pues mostrar los sesgos del método, mostrar también los límites del método, lo que puede conocer y lo que no puede conocer y demás. Entonces, eso con respecto a la vigilancia epistemológica, quise resaltar cómo pues es un concepto ya nutrido por el psicoanálisis y todo lo que ello implica, y los tres niveles donde se mueve la vigilancia epistemológica, ¿no? Eso es lo que tengo que decir sobre eso. Y ya ahora voy a pasar a Gabriel, ¿no? Con lo que respecta a Marcus Gabriel, él sostiene un pluralismo epistemológico, según el cual, o sostiene la tesis de que hay distintas formas de saber proposicional, por ejemplo, sociológico y matemático, saber de la percepción y saber epistemológico. Estas formas de saber no solo se distinguen por el hecho de que se refieren a distintos tipos de saber o distintos campos de sentido. Gabriel ve esto como ve como un antecedente, perdón, de este pluralismo a Descartes. Por dicha razón, hace todo un examen del discurso del método para mostrar que el escepticismo implica tres problemas o supone tres problemas. Supone la unificación del saber, como muy bien lo expuso ya Camila. Supone la falacia de la finitud, que es otra falacia que explica, y supone un representacionalismo y un descriptivismo mal orientado. Entonces, fíjese, esto me parece muy importante porque Gabriel parte de un pluralismo ontológico y epistemológico, pero aquí solo está tratando el epistemológico. Este epistemológico dice que hay diferentes formas de saber que a su vez se emparentan con diferentes hechos o campos de sentido. Pero también dice que eso no solo basta, sino que cada tipo de saber también tiene como sus reglas intrínsecas. O sea, el saber que se construye, no sé, en la musicología es muy distinto a cómo se va a construir, no sé, en la sociología y demás.
en principio, ¿no? También pueden haber, pues, intersecciones, ¿no? Ahora, a su vez, llega Gabriel y relea a Descartes. Eso me parece fascinante. O sea, ve en Descartes y en su discurso del método un pionero del pluralismo, ¿no? Incluso él dice, esta relectura es novedosa, ¿no? Y ve allí una refutación al escepticismo, lo cual eso es verdad. Cuando uno lee el discurso del método de Descartes, Descartes no es que quiera fungir o asentar más el escepticismo, sino encontrar una evidencia que combata el escepticismo. La evidencia que encuentra Descartes y que Gabriel reseña un poco es la de que aun cuando yo dudo, no puedo dudar de que yo estoy dudando. Y ya por eso se retuerce el escepticismo. O sea, cuando yo digo dudo de la existencia de este vaso, es un hecho de que hay un yo dudando de ese vaso y por ende ahí se rompe el escepticismo. O también dice Gabriel, incluso si estuviéramos en un mundo totalmente aparente, esas apariencias tienen su modo de aparecer. O sea, la apariencia del vaso aparece muy distinta a la apariencia del brazo. O la apariencia del vaso es muy distinta a la apariencia de la billetera. O sea, yo no puedo, o sea, yo no confundo las dos apariencias, no las pongo en una sola, sino que también sé discriminar entre apariencias. Y eso ya implica una suerte de saber. Y por lo tanto también hay una ruptura del escepticismo. Entonces, fíjese que también la empresa de Gabriel es muy parecida a la empresa de Dancy. O sea, Dancy comienza su libro diciendo qué es el escepticismo, cuáles son sus argumentos, y a lo largo de su libro vimos cómo lo intenta, cómo contrarrestar y ver en qué sentido se puede contrarrestar y en qué sentido no. Aquí Descartes, perdón, Gabriel hace lo mismo. O sea, está discutiendo con el escepticismo, solo que a diferencia de Dancy, creo yo, Gabriel sí dice, yo lo estoy refutando, ¿no? Porque el escepticismo supone la unificación del saber, supone una falacia que llama la falacia de la finitud y supone representacionalismo y un descriptivismo mal orientado. Ahora, en primer lugar, Gabriel sostiene que no existen las reglas a priori que rija todo el saber, sino más bien que exista multiplicidad de saberes. Y por eso es muy importante su pluralismo, porque y es muy diferente a Dancy, porque Dancy sí cree que existen como pocos criterios que definen a cualquier actividad de saber. Gabriel está diciendo todo lo contrario. Hay actividades de saber y no hay reglas a priori para determinar. Cada saber se desenvuelve por sí solo a posteriori. O sea, no existe como tampoco una inducción donde yo agarre diferentes formas de saber y las pueda reducir a una sola. O sea, hay muchas maneras de saber. Y combate ahí el escepticismo porque el escepticismo supone que existe una sola manera de saber. Y si existen muchas, el escepticismo supone que esas muchas formas de saber yo las puedo reducir a una sola. Y Gabriel dice que eso no se puede hacer. Y por tanto ahí ya se cae el escepticismo. O sea, mientras yo tumbe el supuesto de la unificación del saber, ya se cae el escepticismo. A mí me parece un argumento pues bastante pues fuerte. Entonces aquí traigo una larga cita donde básicamente Gabriel creo que dice de mejor manera lo que yo les he querido decir, ¿no? Cómo Descartes ya funda el pluralismo y cómo ese pluralismo combate el escepticismo. Entonces dice la cita lo siguiente. Con ello, Descartes lleva las condiciones de la ciencia moderna al punto en el que se pone en marcha la empresa pluralista de desarrollar la formación de una persuasión y la adquisición del saber en un horizonte radicalmente abierto que se desarrolla sin marco ya estable, sin orden a priori de las cosas. Este empirismo radical, que ante todo en el empirismo inglés es concebido todavía como una teoría sobre la estructura de representaciones, no depende de nuestra capacidad de presentar una unificación sustancial de la razón, que congregue bajo un mismo techo la pluralidad de las diversas formas de saber
a partir de su naturaleza general mediante reglas de especificación. Más bien hay que abrir las reglas de especificación misma para descubrimientos sustanciales que no pueden anticiparse a priori. Entonces, fíjese que aquí Gabriel está combatiendo algo que creo que también Daci lo nombra, que es el fundacionalismo. Y es la tesis según la cual yo puedo reducir toda actividad de conocer a un conjunto de reglas que cualquiera que conozca, ya sea un antropólogo, un científico, natural, biólogo, las utiliza. Y eso también lo fundó Aristóteles. Aristóteles decía, por ejemplo, que todos los que hacen ciencia, con independencia de la ciencia que sea, aplican el principio de no contradicción, por ejemplo. Luego van a llegar jesuitas neotomistas, y lo digo porque estudio en una universidad jesuita como Lonergan, y que escriben libros que se llaman Insight, y en esos libros muestran que existen reglas que rigen a todo el conocer. Pues resulta que Gabriel no está de acuerdo con esta postura. Él dice, no puedo reducir el saber a unas cuantas reglas a priori, sino cada forma de saber tiene sus reglas que son a posteriori y cada forma de saber se va desplegando dependiendo del campo de sentido al que nos atengamos también. Yo creo que ahí está el corazón del pluralismo epistemológico. Entonces, ¿qué diría un monismo epistemológico? Yo puedo reducir la razón a unas pocas reglas. El pluralismo epistemológico diría, no, no puedo reducir la razón a unas pocas reglas. Cada campo de sentido tiene sus propias reglas y sus formas de conocer. Y que creo que también Feyerabend, mucho antes, también va a escribir esa tesis. Ahora, con lo que respecta a 2 y 3, que son la falacia de la finitud y el representacionalismo y el descriptivismo, aquí sí voy a ser muy breve, solo voy a anunciar las tesis de Gabriel, ojalá podamos profundizarlas después. Gabriel sostiene que las representaciones son tan reales como los objetos que representan y que las cosas siempre se nos dan desde una descripción parcial, pero eso no hace la descripción algo falso. Gabriel concluye entonces que, y aquí otra cita que me parece importante, la teoría del conocimiento y la ontología protegen la realidad del saber y de lo que hay ya frente a la fantasmagoría monista de una entidad que lo abarca todo, de un ámbito que lo envuelve todo, de unas reglas, de un principio o de lo que aquí quiere aducirse para posibilitar de esta manera una mirada amplia a la estructura de la pluralidad de campos de sentido y formas de saber que nosotros no hemos construido, sino que hemos hallado de antemano. Ahorita quiero hacer un comentario de eso. Constatar qué campos de sentido y qué campos de saber hay es tarea de otros proyectos cognitivos y epistémico de otras ciencias que no son ni más ni menos venerables que la reflexión filosófica. A mí me parece esto muy importante y creo que da pistas para encontrar respuestas a lo que Kevin pregunta. O sea, para Gabriel la pluralidad es un hecho y es un hecho que no se construye, sino que ya está en el mundo. Y por eso no puede ser llamado relativista, porque en el relativismo la pluralidad sí está construida. Hay un único mundo y sobre ese único mundo se construye diferentes perspectivas. Aquí en Gabriel no hay mundo, lo que hay de entrada es muchos mundos o muchos campos de sentido. Y eso para Gabriel no es una construcción, para Gabriel eso es un descubrimiento o es algo que se halla. Ahora, que se halle eso, que se halle el hecho de la pluralidad, no quiere decir que entonces ya no tengamos nada que decir. No, pues el mundo es plural y ya. No, pues más bien, con base en esa proposición, pues se debe construir un poco de cosas. Por ejemplo, yo lo he pensado y eso ya es de mi cosecha. Esperen, dejo de compartir porque como no los veo, me siento que les estoy hablando hacia el vacío y o a la pared. Eso ya es de mi cosecha, ¿no? Entonces vuelvo y retomo el argumento. Gabriel parte de que la probabilidad es un hecho. Pero alguien diría, ah, bueno, listo, ya descubrimos que hay pluralidad.
Entonces ya descubrimos una verdad y ya no tenemos que investigar nada más. Gabriel dice, no, al contrario, hay que empezar a esgrimir qué tipo de pluralidades existen y cómo no solo la filosofía lo puede hacer, sino todas las disciplinas. Entonces, por ejemplo, eso es de mi cosecha y es algo que yo he pensado y con base en estas premisas, uno volvería a releer la disciplinariedad y la interdisciplinariedad de otro modo. ¿Cuál es la visión clásica de la disciplinariedad? Existe un mismo mundo que se divide en regiones y cada disciplina estudia una región. Entonces, tenemos un mundo donde hay entidades físicas y el físico estudia estas entidades. Tenemos un mundo donde hay entidades biológicas y los biólogos estudian estas entidades. Tenemos un mundo donde hay entidades sociales y el sociólogo estudia estas entidades. Eso dice la visión clásica de la disciplinariedad. Uno con esta nueva visión pluralista, lo que diría es que hay muchos campos de sentido. Por ejemplo, hay campos de sentido de hechos biológicos, hay campos de sentido de hechos físicos, hay campos de sentido de hechos sociales. Estos campos de sentido no están contenidos en un mismo mundo, sino son campos de sentido aparentemente independientes y cada disciplina es posible porque existen estos campos de sentido precedentemente. Recordemos que en este giro la ontología precede la epistemología y no al revés como en los anteriores giros. Ahora, bueno, y entonces, ¿cómo es posible la interdisciplinariedad si cada campo de sentido está aislado? Pues Gabriel también dice en ¿Por qué existe el mundo? Que los campos de sentido también tienen intersecciones. Y en esas intersecciones, pues es donde se pueden hacer diálogos, no sé, entre física y biología, o entre sociología y psicología, o entre sociología y antropología, y demás. Entonces, bueno, esa es la reflexión pues que yo tenía para hoy. Vale, sí, a mí me hace mucho sentido esto último que usted menciona, relacionado con, pues bueno, cómo sería la forma de repensar la relación entre realidad o realidades y disciplinas, ¿no? Y claro, uno de los problemas que uno vería ahí latente, que usted lo mencionó hace un rato, hablando no específicamente de esto, es el problema del aislacionismo, ¿no? Que es el problema de, bueno, está el campo de sentido de la biología y tiene sus premisas y su epistemología y la forma de conocer y el de la sociedad y el de lo demás. Pero el punto es que, claro, hay intersecciones definitivamente. Y a lo mejor no solo hay intersecciones, sino que también a lo mejor varios de estos campos de sentido también están contenidos en campos de sentido grandes en los que que atraviesan varios campos de sentido. Pienso, por ejemplo, en el capitalismo, que es como lo que yo vengo trabajando con mi problema de, del giro ontológico en antropología. Y es, hay un mundo, digamos, indígena y un mundo no indígena, pero ambos con sus verdades, con entidades que existen y en otro lado no existen, pero hay un hecho en el mundo y es que ambos mundos acontecen en el capitalismo global. Eso es un hecho. Y eso los atraviesa tanto a los indígenas que viven con espíritus como a los hinchas transnacionales que creen en la libertad de la globalización. Entonces, el punto aquí que me sigue moviendo es, bueno, ¿qué pasa cuando esas intersecciones? Listo, hay diálogos. Eso ya Gabriel lo intuye y usted lo menciona también. El problema es, ¿qué pasa cuando esas intersecciones implica el diálogo de premisas que son contradictorias? Premisas que no son coherentes, premisas irreductibles. De nuevo la pregunta de Aristóteles, ¿no? Como, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Es posible un conocimiento sobre ámbitos del mundo, sobre campos de sentido distintos, sobre las realidades irreductibles, que implique la puesta en diálogo de premisas contradictorias, que es el problema que yo vengo desarrollando y que les muestro a ustedes, ¿no? Cómo leer el mundo desde teorías opuestas, como el materialismo histórico, la tradición crítica y la tradición de la antropología del giro ontológico, que no presupone la existencia del poder, por ejemplo, a una teoría que parte del supuesto de que existen fuerzas ocultas que organizan el mundo, como el poder. ¿Qué hace uno ahí? Más o menos mi reacción ahorita va hacia allá, pero le escucho, Steve.
No, pues está buena porque yo también, pero o sea, yo creo que para mí, ¿por qué Gabriel me está tan atractivo? Por la pluralidad. Y porque defiendo una pluralidad sin caer en los errores del relativismo que ya queremos combatir. Esa es la virtud. Ahora, eso no quiere decir que ya todo el trabajo esté hecho, sino que hay que hacer mucho trabajo. Antes de responder más, o bueno, como yo creo, como intuiciones para responder las preguntas, pues eso también tiene muchas implicaciones políticas. Por ejemplo, Viveros de Castro, que de cierta manera llega a conclusiones muy similares haciendo trabajo de campo, estando en el Amazonas, y que hace parte del giro ontológico de la antropología. Él decía, y él habla del multinaturalismo, o sea, que no hay solo una naturaleza, que hay muchas naturalezas, casi como Gabriel diciendo que no solo hay una realidad, sino muchas realidades. Él decía, él tiene un eslogan político que es algo así como por la soberanía ontológica de los pueblos, ¿no? O sea, también esta posición me hace mucho eco a mí por también sus consecuencias políticas, ¿no? Ahora, habría que hacer toda una disgregación de los campos de sentido, ¿no? Por ejemplo, de entrada lo que se me ocurre es que, claro, el materialismo histórico o cosas así presuponen una visión total de la historia, ¿no? eh, del campo de sentido histórico. Lo que diría Gabriel es que pueden haber muchos campos de sentido de la historia, o el campo del sentido de la historia también es a su vez un campo de sentido plural. Entonces, habría que empezar a mirar campo por campo y mirar su fisiología. Incluso el campo de sentido de la física tampoco es que esté tan unificado como se piensa, ¿no? Ahorita también hay un rollo entre físicos cuánticos y físicos de la teoría de la relatividad, porque hay hechos que no pueden como apresar en un solo marco teórico. Entonces, claro, habría que mostrar que también un campo de sentido a su vez es Es que Gabriel en por qué existe el mundo, en por qué no existe el mundo, habla de los fractales. Y él utiliza la metáfora del fractal. No sé si conocen los fractales. Sí, o sea, los fractales son como figuras que aparentemente generan algo homogéneo, pero que usted las ve y se van como volviendo cada vez más infinitas, infinitas, infinitas. O sea, como pensar un campo de sentido de esa manera. O sea, a lo que voy es que, por ejemplo, teorías como el materialismo histórico o la dialéctica hacen una teoría del todo de la historia. Y recordemos que para Gabriel ya no se puede hacer teoría del todo. Ahora, alguien podría decir, ay, pero es que si usted dice que existe la pluralidad, eso es volver a hacer una teoría del todo. No, porque el punto del partida no es solo una cosa, sino la pluralidad. Y cómo la pluralidad puede volver a ser un todo, o sea, no le vería sentido. Entonces, claro, eso tendría que decir, ¿no? Porque estas filosofías de la historia nos hacen tanto ruido porque son filosofías que buscan entender la historia de solo un golpe. Y creo que Marcus Gabriel no estaría de acuerdo con eso. Así como para Gabriel no existe el mundo y no se puede confundir el mundo con el planeta Tierra ni con el universo, pues yo creo que para Gabriel tampoco existiría una sola historia o que la historia se comporta de solo un modo como de modo dialéctico o como lo dice el marxismo. Eso ya es especulación sobre lo que me permite pensar Gabriel. Eso por un lado. Ahora, por el lado que usted decía, existe el campo de sentido de los indígenas, existe el campo de sentido de los no indígenas, y los dos estamos atravesados por el capitalismo y que es un hecho a su vez, tampoco es una construcción, y ese capitalismo a su vez permite que haya intersecciones en esos dos campos de sentido. Pues yo creo que ahora el investigador, más que mostrar juicio, bueno, desde mi perspectiva, más que mostrar juicios, es mostrar tensiones. O sea, cuando usted muestra que hay dos campos de sentido totalmente diferentes y entra un tercero, que es el capitalismo, lo que haría uno como investigador social en este caso es mostrar todas las tensiones que suceden
Es decir, ¿qué pasa con el mundo de los indígenas? ¿Qué está pasando con el mundo de los occidentales? ¿Cómo ellos están viviendo el capitalismo? ¿Cómo lo están viviendo aquí? ¿En qué no coinciden? ¿En qué sí coinciden? Entonces se haría como toda una cartografía de las tensiones de los campos de sentido, más que partir como de una premisa absoluta de la que yo derivo todo. ¿Sí me hago entender? Entonces yo Eso creo es que el eso, investigador empezaría a rastrear para tensiones mí entre eso, campos de sentido. para mí eso es la imagen dialéctica de Benjamin, tal cual. Es una relectura de la dialéctica, ¿no? Que sería más contemporánea a como a la Hegel o a la Marx, digamos. Podría serlo. Eso diría yo. Es lo mismo, Kevin, también. Y ya con esto termino. Y ya no hablo más porque creo que he hablado mucho. Por ejemplo, este giro ontológico que también lo comparte, es que no solo lo comparte la filosofía, también lo comparte la antropología y ciertas ciencias sociales. Leí un artículo hace poco que decía, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer antropología cuando estamos declarando una época poshumanista donde el sujeto ya no sea el centro de poder o el centro? Entonces, ¿qué va a hacer el antropólogo cuando el antropólogo precisamente parte de que el sujeto y sus comunidades y todo lo que hace es importante, ¿no? Entonces, más o menos a la conclusión que llegaba el artículo era, pues, mostrar más bien cómo el ser humano está inmerso en un campo de tensiones que él no los controla todos, ¿no? El ecosistema, relaciones de poder también, pero no solo relaciones de poder, porque las relaciones de poder son muy humanas. También por eso estas nuevas antropologías avalan relaciones, por ejemplo, entre el ser humano y objetos no humanos, ¿no? Por ejemplo, la pandemia, o sea, yo creo que la pandemia fue muy diciente y hacer antropología después de la pandemia trae un reto, porque un virus que no depende de nosotros, es un ser ajeno a nosotros, con su forma de vida y reto, reconfiguró toda la vida social en parte. Claro que se tejieron relaciones de poder y demás, pero la causa no fue una causa humana solamente, fue un agente externo, que es un virus, que modificó pues todo, o bueno, al menos ciertos panoramas de las sociedades del siglo XXI. Entonces, más o menos esos son intuiciones. Para mí esto no son respuestas definitivas, sino intuiciones. ¿Vale? Andrés. Bueno, yo estaba como esperando como el momento oportuno para no desviar como el hilo de análisis que ustedes están planteando. Digamos que yo de entrada no hice redacción escrita porque me tocó ir a YouTube y buscar. Yo tuve un choque muy fuerte con el texto, primero porque no tengo claro el antecedente ontológico, entonces siempre dificulta llegar a una posición específica sobre el saber y el conocimiento. Y como Steve lo planteó, pues la ontología precede a la epistemología en esta vía de análisis, ¿no? Y pensar la existencia así en la primera lectura del capítulo, pues me dificultó bastante. El choque principal que yo tuve fue con el tema de Descartes. María Camila lo mencionó en su texto, también lo tenía apuntado acá, como una crítica de Gabriel a Descartes. Yo lo vi más en el sentido de, como lo planteó Steve, yo tengo a Brian Steve, está Brian Steve, como lo planteó Steve en el sentido Sí, es de una plural. con el sentido de un apoyo, de una base para plantear todo este tema de echar abajo ciertas, digamos, visiones escépticas respecto al saber. Me llamó mucho la atención y lógicamente aquí son solamente preguntas y tal vez posibilidades. Y es que realmente, por lo menos en mi campo, la vía de entrada para discutir, por ejemplo, aproximaciones fenomenológicas, aproximaciones históricas al cuerpo, siempre se dan en el marco de una crítica a Descartes, a ese dualismo cuerpo-mente y demás. Y claro, cuando este man echa abajo esta filosofía de la representación clásica, eh, yo me quedo pensando que quizá primero hay una lectura errónea y poco profundizada en relación a Descartes. Y segundo, me quedo pensando cómo esas perspectivas contemporáneas de la filosofía, como, y lógicamente aquí le estoy preguntando a un filósofo, a unos filósofos, es, por ejemplo, la fenomenología, ya después, por ejemplo, la filosofía y la diferencia,
porque es que cuando ustedes plantean todo este tema del abandono de la representación clásica y ver toda esa posibilidad del pluralismo, yo también estoy, por ejemplo, viendo, así como María Camila vea, tú mencionabas a un autor ahí que plantea algo similar, creo que era Wittgenstein o otro, no sé. Yo también, por ejemplo, estoy viendo a Deleuze, ¿sí? En el tema del devenir, ¿sí? O sea, el devenir es una comprensión ontológica que se aleja del tema de representar un ente en cuanto ente, porque se aleja de esa posición sumisa a ese ente, sino que por el contrario busca ya no representar, sino situarse en lo múltiple, en la diferencia, y a partir de ahí intentar problematizar, que en últimas van mucho en la línea de las tensiones. Deleuze no habla de tensiones, Deleuze habla del devenir, ¿sí? En portugués sería devir. Y entonces, bueno, yo entonces la cuestión viene así, pues Deleuze viene planteando esto desde 60, 70, están casi como ahí, como paralelos con todo este tema Foucaultiano que yo trabajo, pero yo estuve viendo la biografía de Gabriel y Gabriel es muy joven, tiene 50 años, ¿no? Y tiene una vida súper intensa. También me puse a revisar un poco como todo este tema. Entonces, bueno, para terminar, veo como veo una dificultad en entender por qué todos los puntos de partida para la crítica de la filosofía contemporánea se dan en el marco de una crítica a Descartes, cuando para Gabriel al contrario, es una posibilidad para pensar un pluralismo sin relativismo, sin caer en escepticismo. Y por otro lado, veo una línea muy continua. Pueden haber diferencias entre esta ontología, epistemología de Gabriel y todas esas escuelas, perspectivas filosóficas más contemporáneas que ya abandonan de tajo esa representación clásica, que eso sí fue una vaina que yo entendí cuando estaba en el doctorado. Entonces, como eso por ahí, ¿no? Abandonar categorías de identidad, ¿sí? Ya no es pensar en identidades, ¿sí? Todo ese tema de ese abandono. Entonces, por ahí creo que iría la cosa. Yo no sé si Cami de pronto quiere entrar a la primera pregunta, pero yo por el momento le quisiera entrar a la segunda inquietud. Mira que me parece fascinante que a ti todo esto te haya recordado a Deleuze. Este realismo especulativo, este nuevo realismo crítico se nutre del neomaterialismo de Deleuze. O sea, Deleuze aquí juega un papel fundamental en casi todos los pensadores de esta corriente. Es casi como el autor de cabecera, porque aquí ya son filosofías que, si se quieren ser hijas del devenir, ¿no? Más que quedarse en lo discreto, mira lo continuo que es el devenir. Y fíjense mucho la noción, por ejemplo, de Gabriel. La noción de Gabriel es campo, ¿no? Un campo en realidad no es como este celular que yo lo puedo ubicar y que tiene una espaciotemporalidad. Incluso el celular, aún así, su temporalidad va cambiando y tiene su devenir. Pero bueno, es en pro del ejemplo. En un campo confluyen muchas fuerzas, incluso la noción obviamente viene de física, pero si ustedes miran la noción de física de campo, es muchas fuerzas y vectores, ¿no? Y cuando Gabriel habla de campo de sentido, pues más que un campo de sentido encontrar como sus últimas verdades, es que ahí van a acontecer muchas fuerzas, muchas tensiones, que son reales, que no son construidas. Ese es el punto y por eso el realismo, ¿no? Pero que va a haber una tensión, pues hay de fuerzas. Y por ejemplo, Gabriel siempre pone el ejemplo del ser humano. Él dice, pues nosotros, nosotras y nosotros somos pues la intersección de muchos campos de sentido, ¿no? Yo soy un conglomerado de partículas subatómicas, pero también soy un conglomerado de tejidos biológicos, pero también soy una vida psíquica, pero también soy una vida social, y yo no puedo reducirme a solo una, como lo pretendía el antiguo monismo, ¿no? Más bien Gabriel lo que quiere hacer es, pues dado que en mí confluyen muchos campos de sentido, y eso también rompe la idea de un sujeto cerrado, que sería la idea de un sujeto cartesiano, por eso se critica mucho a Descartes. Dado que hay muchas tensiones en mí, pues describamos esas tensiones, esas intersecciones, esas diferencias y demás, ¿no? Entonces, claro, o sea, que hayas traído a Deleuze es muy pertinente porque pues Deleuze
funda algo que se llama el neomaterialismo y pues muchos filósofos se nutren de esta corriente, se nutren de Deleuze. Eso era lo que quería decir. Yo en el tema de esto de las que entran en contradicciones y demás, yo le agregaría también temporalidades entrecruzadas, ¿no? Cosas que existen en un mismo en diferentes tiempos. Y hay eso por ejemplo, yo lo entiendo a partir de la imagen dialéctica que les decían Benjamin, porque para Benjamin una imagen, esa dialéctica en movimiento es quizá la cristalización de un instante donde está concluyendo la historia, pero la historia donde están todas las diferentes fuerzas opuestas, las tensiones, las contradicciones, y además de eso, todos los saltos en la historia, o sea, como que hay muchas temporalidades entrecruzadas, entonces pues yo le agregaría como eso. Y o sea, con el tema, digamos, cartesiano, esta idea principal de Descartes, que es el cogito, el ergo sum, donde él dice como, bueno, pienso luego existo, pero en realidad dudo luego existo, y que a partir de eso, pues él basa como que toda su argumentación en que, o sea, la existencia del individuo depende de una actividad propiamente mental, ¿no? Y ahí es donde Gabriel justamente creo que hace la crítica. Yo no lo he leído tanto realmente porque pues yo no soy tanto de epistemología, yo me centro más en otros temas, pero lo que yo entiendo, digamos, de la crítica de Gabriel es justamente que esa concepción quizá del sujeto como una entidad trascendental o independiente, como es una idea pues que Gabriel cuestiona, o sea, como que cómo pensar que, o sea, mente y sujeto no pueden estar separadas. Él dice, son casi que juntas, porque tú no puedes atribuirle tu existencia solamente a una actividad mental, o sea, como que conjugan ahí muchas cosas. Entonces yo creo que justamente pues la crítica de Marcos a Descartes se centra en esa concepción del sujeto como una entidad trascendental, ¿no? En un yo independiente, ¿no? Entonces como que justamente para mí esa es como la crítica que él hace, bueno, como respondiendo de frente a lo de Descartes. Y creo que ya. Bueno, yo creo que quedan poquitos minutos. Voy a leer mi reacción, que es un parrafito de rapidez y vamos a ir cerrando. Les voy a compartir la pantalla. Ahí ya se ve. Ya se ve, Kevin. Listo. Descartes, Bachelard y Gabriel sospechaban que el conocimiento es falible. Sin embargo, lejos de abrazar el escepticismo, veían dicha falibilidad como una condición de posibilidad para el saber. Por ello, la clave de la vigilancia epistemológica yace en reflexionar en torno al error latente en las prácticas científicas para encontrar formas alternativas de conocer que cierren paulatinamente la brecha entre conciencia y realidad. Gabriel sugiere que dicha falibilidad no es universal, sino plural y se expresa de forma condicional. Hay varias condiciones que pueden hacer falible el conocimiento. El pluralismo epistemológico de Gabriel emana de una crítica a modalidades de escepticismo que presuponen una idea unificante, universalizadora del saber. Si la realidad es plural, las formas de conocer dicha realidad también son plurales. ¿Qué hacer cuando algunos de dichos caminos se tornan contradictorios? El pluralismo epistémico invita a establecer diálogos epistémicos exclusivamente entre tradiciones cuyos principios guardan coherencia o puede convertirse en un desafío al principio de no contradicción, que básicamente son las preguntas que estaba Sí, planteándole no, hace no, un pues rato, yo ¿no? creo que prácticamente, Kevin, o sea, uno podría decirle, es que me emociono, perdón, uno podría decirle que sus preguntas suponen el principio de contradicción. O sea, pero hay que criticarlo también. O sea, creo que estas nuevas epistemologías y todo quieren ir más allá de la lógica aristotélica. Incluso luego en lógica, en el campo de la lógica, luego van a haber lógica polivalentes. ¿No? O sea, la lógica clásica es verdadero o falso y pare de contar.
Luego hay lógicas donde algo que era verdadero luego se puede tornar falso y así sucesivamente. Entonces, fíjese que ya, como le decía un poco también al profe Andrés, ya creo que el investigador ya no se trataría de si encuentra una contradicción espantarse, sino más bien mostrar la contradicción, o sea, mostrar la tensión, ¿no? O sea, pues aquí hay vea que la física de la relatividad me dice todo esto del tiempo. Resulta que hay personas que piensan otras cosas del tiempo y aún así existen y le funcionan en su vida. Y resulta que puede que estas dos cosas se conecten aquí, pero también difieran allá. Y ese trabajo descriptivo de las tensiones puede ser valioso, porque a veces quedarse con un lado de la historia puede ser injusto, ¿no? O puedo ser muy cientificista y decir como, ah, no, los indígenas estaban equivocados, ya Einstein lo dijo, espacio-tiempo y fin. O puedo ser muy positivista cultural y decir, no, pues Einstein, esa es su visión, ¿no? Y no tiene verdad, se junta a otras visiones. O más bien decir, las dos existen, o muchas existen en el mundo, existen muchas temporalidades, como dice Cami, y se entrecruzan, pero también o sea, se repelan, se atraen, y bueno, y captar como todas estas cartografías, o como le decía Foucault, topologías, como de las realidades, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, con autores como Foucault o eso? Que Foucault solo se centró en un fenómeno netamente humano que es el poder. Aquí fíjate que la diferencia no solamente el poder, más cosas, ¿no? Ujú. Yo Sí, ante su inquietud, no sé qué piensa o qué piensan los demás. sí, pues Yo yo tengo... también, Dale, Cami, perdón. No, no, dale. no, que yo también pensaba, y cuando mencionaste más atrás el tema de dónde está puesto como el sujeto que conoce, digamos, en Gabriel, pues yo también pienso eso, ¿no? O sea, como que debe mostrar las contradicciones, no debe tampoco como reducir algo a una sola forma, sino justamente que eso sirva para generar mayores conocimientos epistemológicos y no quedarnos allí. Entonces, justamente también pensaba eso mientras hiciste esa pregunta, y ahorita que Steve también lo menciona, yo digo, pues sí, eso también es la tarea incluso del filósofo, y es ante eso que ya ha estado por sentado frente a algunas otras propuestas, pues mostrar y sobre todo mostrar esas contradicciones, ¿no? O sea, como que no quedarnos en un solo punto, sino que eso también sirva como para seguir pensando de más conocimientos. Entonces, pues nada más quería añadir eso. Sí, eso que dices que a mí me parece clave porque vuelve la pregunta, pero bueno, en este contexto de pluralismo epistemológico, ¿qué diablos va a ser el investigador, la investigadora? ¿No? Parece, aquí ya estamos botando intuiciones que del todo no nos dijo Gabriel en el texto, pero tenemos la sensación de que hay por lo menos una primera tarea que es descriptiva, ¿no? Describir este mapa de esa pluralidad, que esa pluralidad enmarca y muchas veces contradicciones, ¿no? Y que no sería cómo salirnos del problema de la contradicción en virtud de la coherencia y todas estas perspectivas clásicas, sino también sino más bien mostrar esas contradicciones como parte de las propiedades a lo mejor de lo que existe, porque si el mundo a lo mejor es así, ¿qué vamos a saber? Eso yo creo que es como Sí. un primer punto que va quedando ahí. Y que bueno, quién sabe si en el próximo capítulo lo menciona Gabriel, que yo no estoy muy seguro porque él parece que no está muy interesado en entrar como ya en asuntos pues de detalles epistemológicos y mucho menos metodológicos, ¿no? Él más bien como mostrar este principio general de que pues una ontología realista, plural y plana implicaría una epistemología pluralista. Pero ya, y él mismo dice al final del párrafo, del capítulo que lo cita Steve, como pues esto ya puede ser tarea de ese mapa de todas las posibilidades epistémicas, pues es una tarea de cada una de las ciencias consideradas, ¿no? Que es un poco pues una tarea que a mí me llama la atención, al menos en ciencias sociales. Sí, 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 y también otro reto, digamos que aquí el plus de la reflexión, como muy bien lo señala Kevin, es cómo empezar a aterrizar esto metodológicamente. Yo quisiera advertir que, por ejemplo, Gabriel, ese libro es muy reciente, no sé, es como del 2015, bueno, es muy reciente, o sea, no tiene más de 20 años ese libro. O sea, son epistemologías muy emergentes, ¿no?
Y también el reto es también cómo convencer a la burocracia investigativa de que ahora las investigaciones ahora en adelante pueden tener otro tenor, ¿no? Que las investigaciones ahora en adelante pueden ser investigaciones que solo describan tensiones sin casarse con una postura, ¿no? Porque, claro, estamos acostumbrados al formato de que o A o B, ¿no? Pues el principio de no contradicción de Aristóteles, ¿no? O A o B y un punto medio no se puede, o mostrar como todo el continuo que hay entre A y B no se puede porque pues todavía no tenemos como ese formato y cómo traducirlo a, no sé, a directrices de conciencias o CONACYT. Y pues, va a ser difícil, ¿no? Es una tarea que se tiene, que se tiene por delante, ¿no? A mí hay algo que me gusta mucho de Gabriel, es que tiene una visión como muy interdisciplinaria, obviamente sin caer como en esa idea del relativismo, pero por ejemplo me he conectado mucho con estos modos de hacer historia. Por ejemplo, la historia solamente se privilegia la dimensión política. Entonces siempre como que la creación de los estados, la república, etcétera, etcétera. Pero de hecho hay una escuela que se llaman Los Anales, gran nombre, que ellos de hecho plantean que, o sea, hacen una crítica justamente como a esta idea de que solo se privilegia la dimensión política y que hay que tener una visión incluso interdisciplinaria de la historia, porque también la historia hace parte de la antropología, la sociología, incluso las vivencias no personales, como que es una manera de expresar lo vivido como humanos también. Entonces, como que también esa visión donde se nutren otras disciplinas, que siento que en Gabriel se rescata mucho, me parece como súper interesante. Y Claro, Gabriel, sí, sí, Kevin, ¿no? sino que resaltar esto que dice Cami, de que incluso dentro del desarrollo de las mismas disciplinas y esta lógica como pues, más clásica, ya habían estas intuiciones de que a lo mejor el mundo es plural, o sea, estos historiadores que menciona Camila, como Lucien Febvre, bueno, toda esta gente de la Escuela de los Anales, pues sospechaban que a lo mejor la historia no era reductible a la política, sino que había historia cultural, más cosas. Y si uno se mete a todas las disciplinas, seguramente estos diálogos interdisciplinares han estado más o menos siempre. El punto es como que a lo mejor en el marco epistémico general y ontológico general en el que se producían esos diálogos, de pronto era más rígido y no permitía que esos diálogos salieran, por ejemplo, la circunscripción de lo que llamamos en este caso historia de las sociedades, ¿no? Digamos, por mirar cada nicho, ¿no? A lo mejor lo que habría que pensar ahorita es cómo esas intuiciones ya de interdisciplinaridad, esa sospecha de que a lo mejor el mundo es plural y que la forma de conocerlo también puede serlo, puede tener un marco epistémico general que digamos, sí que digo coherencia, pero es que no puedo irme para otro lado, pero que le dé más o menos coherencia a apuestas concretas de interdisciplinaridad, pero también ver cómo eso lo podemos operativizar en prácticas científicas propiamente dichas, en trabajos de archivo o en trabajos etnográficos o bueno, en las otras áreas del conocimiento, de nuevo para ver hasta qué punto guarda relación con este marco más general, pero también qué vamos a hacer con las contradicciones que yacen, ¿no? Que es como el desafío que está ahí latente. Contradicciones y también encuentros, ¿no? Ahorita hicimos énfasis de en contradicciones, porque Gabriel precisamente no quiere caer como en estas visiones que incluso le critican mucho a Latour con su teoría red, de que todo se funde con todo, pero tampoco quiere caer en el mundo donde todo está separado de todo. Gabriel quiere buscar un término medio, incluso él lo dice en ¿Por qué no existe el mundo? Donde no todo está junto con todo, pero tampoco todo está separado de todo. O sea, ese es como el reto de esta nueva ontología, ¿no? Porque luego tenemos irnos al extremo, como le pasó a Morán y a la complejidad, pues de fundir todo con todo. Pero también tenemos luego la tentación muy como radical, muy disciplinaria de separar todo, ¿no? Por eso la empresa de Gabriel es intersecciones y contradicciones, ¿no? Las dos cosas. Ujú. Yo de lo que entendí en este libro que usted me compartió, que no es propiamente de Latour, sino que son como discípulos de él y bueno, comentaristas de él hablando sobre temas de él, yo lo que entendí en esto de la teoría del actor red es que justamente no es tanto así, sino está más cerca a la intuición de Gabriel, de Ah, que hay sí. relaciones, pero que no todo se relaciona con todo. Eso Ah, igual bueno, es que podíamos yo leí otro verlo cuando artículo que lo criticaba. Ok, igual tampoco lo leí primera mano en la tour, Sí, sí, por sí. eso igual está en la agenda y revisarlo como para ver qué dice. Sí.
Yo no sé si tienen algún comentario más sobre esto. Vamos terminando y miramos qué hacemos la próxima sesión. Ah, sí. Porque a mí se me hace, cuando arrancamos este capítulo de Gabriel, él dice que en los siguientes 2 párrafos va a desarrollar su propuesta epistemológica. O sea, quiere decir que el siguiente es como en el que termina de esbozar su propuesta. Yo no sé si lo leemos, ¿les parece? Como para cerrar esta parte de Gabriel y luego sí ya transitar, pues a lo mejor a Feyerabend, en Latour, bueno, los que están como en la cola y lo que vaya apareciendo, ¿les parece? Yo tengo la sensación de que, bueno, por el título, no lo he leído, puede estar sesgado, que lo que va a mostrar Gabriel es mostrar lo que más o menos nos decía Cami, que ciertas descripciones son propiedades reales y no propiedades construidas por el sujeto. Es como lo que va a abonar en el siguiente parágrafo. Pero pues si quiere leemos. Yo creo que sí funcionaría porque una de las preguntas que aquí quedó un poco, o a mí en particular, es cómo se operativiza una ontología realista en una epistemología pluralista, ¿no? Que es como algo que él ya más o menos va diciendo en este capítulo, pero que parece que a lo mejor en el siguiente de pronto de más pistas. Va. ¿Listo? Entonces podríamos vernos con ese y para la próxima sesión pues ya tendríamos que buscar cómo, si nos vamos a ir por Feyerabend primero, si tenemos el texto, porque yo tampoco lo he buscado, no sé si esté por ahí disponible. Sí, creo que Eh, está. sí, yo vi por ahí artículos y eso. Y si nos vamos luego a la tour, pues mirar cómo que vamos a leer de la tour también, porque pues hay varios. Yo creo que el clásico de la vida en el laboratorio. Bueno, Sí. pero ahí miramos, ahí miramos. Bueno, pues entonces les mando un abrazo y nos vemos en Troches. Chau. Gracias. Gran conversación. Chao, gracias. Chao, gracias.